Sánchez. Bueno, pues les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros asociados a su seminario en materia de derecho laboral y nuevo sistema de justicia. Y el día de hoy se va a abordar un tema a cargo del juez del distrito, maestro don Raúl Ruiz Velasco, el cual se intitula El nuevo modelo de justicia laboral, a 3 años de su implementación en Nuevo León. Y sobre el particular me voy a permitir dar una semblanza de la trayectoria de su señoría, que la verdad es bastante amplia. Él es egresado, ¿verdad?, de la licenciatura en Derecho por parte de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con las maestrías en Derecho Público y Derecho Comercial de la Empresa, ambas maestrías por parte de la Universidad Panamericana. Actualmente se encuentra estudiando el doctorado en Derecho con orientación en Derecho Procesal en la Universidad Autónoma de Nuevo León. A su vez, el maestro y doctorante cuenta con sus especialidades por parte de la Universidad Panamericana en materia de obligaciones y contratos, así como de derecho procesal civil y mercantil y derecho constitucional y amparo. También tiene la especialidad en derecho del trabajo y justicia laboral que imparte la Escuela Federal de Formación Judicial. Aunado a todos estos grados académicos de nuestro conferencista del día de hoy, ¿verdad? Es profesor en la maestría de Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Nuevo León con la asignatura Taller de Seguridad Social. También fue profesor de maestría en escuela judicial del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Jalisco, y además ha impartido diversas ponencias y cursos a lo largo de más de 9 años. Fue prestador certificado de métodos alternos de solución de conflictos por parte del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. En torno a sus obras literarias, es coautor de libros como el titulado Derecho Laboral, publicado por hasta el 2016, así como Antecedentes del Derecho del Trabajo en México, publicado por Porrúa, impreso en 2022, ¿verdad? Contando también con publicaciones en colaboración con la Escuela Federal de Formación Judicial y Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Ha tenido diversos cargos en cuanto a su trayectoria profesional en el Poder Judicial de la Federación, como lo es en el Estado de Jalisco. También pertenece al Poder Judicial de ese Estado, ¿verdad? Desde practicante, oficial judicial, secretario particular, secretario relator, y actualmente pues se desempeña como juez de distrito adscrito al primer Tribunal Federal de Asuntos Individuales en el estado de Nuevo León, pues con sede en Monterrey, Nuevo León. Bueno, pues me permito cederle el uso de la voz y agradecerle, maestro Ruiz Velasco. Muchas gracias. Nos vamos a comenzar. Digo, la verdad le puse a 3 años de su implementación en Nuevo León, pero todavía no llegamos a los 3 años. Recordemos que aquí en Nuevo León este nuevo modelo de justicia laboral se implementó el 3 de octubre de 2022, entonces estamos a unos meses de que se cumplan estos 3 años. Digo, pero la verdad es que sonaba mejor 3 años que 2 años y medio o 2 años y cachito. Por eso le puse a 3 años de su implementación. A mí me gusta que participen. Voy a tener aquí a la mano el chat por si quieren hacer alguna pregunta. Nada más déjenme, veo cómo lo pongo. A ver, déjenme, nada más lo identifico para que si comparto no me El, desaparezca. el chat sí está habilitado, así que cualquier ¿Sí? pregunta lo pueden hacer a través del chat. Sí, sí está habilitado. Bien. Nada más que no lo estoy viendo aquí. Mostrar.
Debe estar en la parte superior. Viene el chat. Ahí donde está, ahí exactamente donde lo abrió, pantallas arriba, viene, ahí viene, en el último icono en la parte superior del lado izquierdo viene el chat. En su pantalla, la pantalla de Teams, obviamente, viene chat, así como se escucha. Ajá. Sí. Viene gente y después viene chat. Fíjate que no me parece, me parece gente, diseño, optimizar, compartir, Si quiere ceder el compartir la control. pantalla, si quiere ¿Ahorita ya estamos compartir. compartiendo o no? Sí, ya la estamos viendo. Reforma Constitucional Política está compartiendo una pantalla. Sí. Bueno, igual si no, también pueden abrir el micrófono y ya vamos comentando sobre los temas. La verdad no creo que sea un monólogo, también tenemos poco tiempo, así que lo voy a dar muy rápido. Reciclé un poco algunas diapositivas y me puse a actualizar algunas otras con datos de estadísticos, los más recientes que tenemos actualmente. Simplemente de manera de preámbulo, recordemos que la reforma no es ni tan nueva, pese a que le sigamos diciendo un nuevo modelo de justicia laboral, realmente ya tiene bastantitos años. La reforma constitucional fue del 24 de febrero de 2017, para que se acuerden, el 24 de febrero es el Día de la Bandera. Entonces, el Día de la Bandera de 2017 se publicó la reforma constitucional. Sin embargo, fue hasta 2019 que se publica la reforma, el 1 de mayo de 2019, el Día del Trabajo, se publica la reforma a la Ley Federal del Trabajo que materializa este nuevo modelo de justicia laboral. También a manera de contexto, esta reforma se hizo en tres etapas. Aquí la pueden visualizar en el mapa. A nosotros nos tocó la tercera etapa, que precisamente, como les mencionaba, entró el 3 de octubre de 2022. Los que están como en un tono como amarillo más clarito, que prácticamente era todo el norte, Jalisco y Michoacán, y también la Ciudad de México y Quintana Roo, entraron en última etapa. Se tomó la decisión como que de implementar este modelo en los estados que tenían menos litigiosidad. Eh, y algunos o alguno que otro que sí tuviera un grado mayor de litigiosidad, como lo era el Estado de México. Y en la segunda etapa también entraron algunos otros, pero realmente la fuerte fue aquí en el norte del país, Jalisco y la Ciudad de México con la tercera etapa. ¿Cuáles fueron los motivos? Digo, dentro de la propaganda se hablaba mucho de combatir la precarización laboral, incrementar la productividad, reducir la informalidad y mejorar las condiciones de trabajo. No voy a meter ahorita antecedentes por cuestiones de tiempo, pero lo que sí quiero mencionarles es este antecedente que para mí es el más importante, que son los diálogos por la justicia cotidiana. Estos se hicieron en diversas materias, entre ellas la laboral. Se detectaron, eh, pues ahora sí que las áreas de oportunidad, algunos errores que se habían cometido con el sistema anterior y cómo mejorarlos. Realmente este es el origen de la reforma tal como la conocemos, pues si vemos los puntos en los que y las conclusiones que se llegaron en estos diálogos, prácticamente se transformaron en artículos o reformas a la Ley Federal del Trabajo en 2019. Por ejemplo, el uso adecuado de la conciliación. Acá me voy a adelantar un poco. Veamos algunas estadísticas en cuanto a conciliación. Antes realmente no se conciliaba. Eh, Era muy poca la conciliación que se llevaba, prácticamente un mero trámite. Las partes tenían que hacer directamente esa labor, más que una conciliación, entonces era una negociación que se daba entre pares, sin intervención realmente de un tercero imparcial que los motivara o que sirviera como conducto para fomentar esta comunicación y que las partes pudieran solucionar sus conflictos de una manera pacífica. Por lo menos en los tribunales federales, yo, por ejemplo, hago las conciliaciones en una sala muy parecida al de la foto, en una mesa ovalada, eh, privada, y cumpliendo también los principios de la conciliación que rigen para la materia prejudicial. Entonces, para mí, desde mi perspectiva, la conciliación tomó un giro prácticamente de 180 grados que lo que se tenía anteriormente, y yo les puedo decir que a mí me ha funcionado de manera excelente. Ya lo vieron en mi currículum, yo fui mediador certificado o conciliador certificado en el estado de Jalisco, entonces tengo esa preparación, sé lo que implican los métodos alternos y los beneficios que tienen para las partes y lo vivo día a día en mi tribunal.
Realmente, si ustedes me preguntan cuántas sentencias yo he dictado de conflictos obrero-patronales, no han sido más de 10, y prácticamente en estos casi 3 años no han sido más de 10 sentencias. Prácticamente todos los asuntos los he conciliado. Obviamente estoy excluyendo esta estadística, aquellos conflictos que tienen que ver con IMSS, con Pemex y con CFE, porque ellos, pues, por políticas internas no concilian, o lo que logran conciliar es realmente poco. Pero conflictos obrero-patronales de empresas normales que no tengan relación con el gobierno, es muy accesible conciliar con ellas, y yo trato de fomentarlo siempre. Por eso, desde la citación para la audiencia preliminar, les pido que lleven a esta audiencia preliminar, a la parte actora, y obviamente también vaya la demandada ya con una propuesta. La verdad es que me he llevado también sorpresas increíbles. Yo tenía proyectado, por ejemplo, un asunto que ya lo había visto, que lo iba a perder la parte actora, y de repente logro conciliar el asunto para que sí le den cuando menos una parte de lo que le correspondía, ¿no? Evidentemente yo no me meto a decirles, o no les voy a decir que van a perder el asunto o qué tantas probabilidades tienen, ¿no? Ellos lo saben. Yo, para la conciliación, a diferencia de algunos compañeros que no son del criterio de entrar a estas mesas de diálogo, yo sí me meto de lleno directamente. Yo soy el que manejo todo de primera mano, sin que me afecte mi imparcialidad y tampoco sin que me contamine con el asunto. El asunto yo ya lo conozco, y eso se los digo a las partes muy claro. Ellos, desde que se sientan ahí, saben que yo ya conozco el asunto, sé las prestaciones que están reclamando, sé cuál es la fecha del despido, sé cuáles son los hechos no controvertidos, sé cuáles pruebas ya se admitieron o voy a admitir, ¿no? Y yo les pongo de alguna manera el panorama general y les hago ver las probabilidades, o más bien los supuestos en que podría incurrir en dado caso una sentencia absolutoria, condenatoria, o que incluso sea solamente parcialmente favorable para el actor, ¿no? Y en base a eso, ellos ya toman ciertas decisiones para conciliar o no conciliar, también tomando en consideración los tiempos que ahorita tenemos de resolución de amparo y luego posteriormente de una ejecución. A final de cuentas, la conciliación siempre va a ser, desde mi perspectiva, la mejor vía para solucionar los conflictos, por ser lo más efectivo, lo más rápido. Yo siempre les digo que como juez es la mejor forma que yo tengo para garantizarles una justicia pronta y expedita, como lo mandata la Constitución, precisamente a través de los MASC, de los métodos alternos de solución de conflictos, y creo que me ha funcionado bastante bien. Las empresas incluso siempre cumplen. He tenido casos excepcionales donde no cumplen, pero ni siquiera me he tenido que ir a ejecución. Simplemente se les requiere y se les atoró por ahí tal vez algunos días el cheque o algún trámite administrativo, pero pagan la penalización que se había pactado en el convenio y el asunto se acabó. Creo que sí puedo hablar de un éxito rotundo de la conciliación en este nuevo modelo de justicia laboral. Me voy a adelantar también un poco con las estadísticas. Veamos, por ejemplo, específicamente en cuanto a conciliación. En el lado izquierdo, ahí pueden ver que hay una tasa nacional de 76.2% de conciliación. Esto, ojo, no es de tribunales laborales, esto es de la conciliación prejudicial, porque recordemos que bajo el nuevo modelo de justicia laboral, ahora, antes de acudir a un juicio, específicamente o en su mayoría ordinario, obrero patronal, debes de ir a conciliar ante el centro, ya sea local o federal, dependiendo de la competencia que tenga, ¿no? Por las prestaciones que se reclaman o por la rama industrial a la que se dedica el patrón. Pero esta estadística de 76.2% es a nivel nacional de todos los centros del país, tanto federales como nacionales. 76.2 es muy bueno. De verdad es muy buena tasa de conciliación. Ahorita vemos específicamente en Nuevo León cómo estamos. ¿Y cuántos días tardan en conciliar? 24 días. Imagínense cuando antes, por ejemplo, un juicio laboral, según datos de la propia exsecretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde, antes los juicios tardaban en promedio, imagínense eso, eran promedio 6 años. Y que ahora te lo puedan resolver en tan solo 24 días, pues creo que es maravilloso. Y les digo, les insistiría, incluso si no logran la conciliación ante el centro, en tribunales todavía se puede lograr, y creo, por lo menos en el mío, que tenemos también una tasa
muy superior incluso a ese 76.2%. Ya en el caso, por ejemplo, específico de Nuevo León, veamos las primeras dos que vemos, las dos primeras dos cuadros que se ven aquí en pantalla. El primero es del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con su sede obviamente aquí en Nuevo León, y el segundo es aquí el centro local. El federal tiene una tasa de conciliación del 67.6% y el local de 83.5%. Incluso si ven es superior a la tasa nacional. Ahora, ¿por qué hay una diferencia tan grande entre el local, que trae un 83.5, con el federal, que trae un 67.6? Bueno, acá la explicación es que recordemos que en materia federal se ven todos los asuntos de seguridad social. Eso no lo ve en tribunales locales, ni tampoco, por obvias razones, lo ve los centros locales de conciliación. Entonces, todos los asuntos que tienen que ver con otorgamiento y modificación de pensiones se ven en el federal cuando tenga que ver con pensiones de cesantía, de vejez y también, por ejemplo, con devolución de aportaciones, que son de los casos más recurrentes que tenemos en tribunales. Y como el IMSS no concilia, también por políticas internas, este tipo de asuntos, pues evidentemente eso impacta en la tasa de conciliación del Centro Federal. Pero por eso se explica por qué el federal tiene menor tasa de conciliación que el local. Ahora, y acá les voy a enseñar página de internet porque la verdad esto me sorprende bastante. Si ustedes ven, aquí en Nuevo León tiene más chamba el Centro Local de Conciliación y Registro Laboral que incluso la Ciudad de México. Comparen la población que tiene Nuevo León, que debe ser alrededor de 5 o 6 millones de habitantes, con la de la Ciudad de México, que debe de ser más, o casi llegándole a 21 millones, obviamente sin contar el estado o la parte que está pegada al Estado de México. Fíjense acá, por ejemplo, les quiero enseñar esa parte. Eran las estadísticas que les digo que estaba revisando. Fíjense. Acá en el centro local han recibido 195.997 solicitudes admitidas. Y de esas han logrado conciliar 146.345 asuntos. Es una brutalidad de asuntos. Porque vean, por ejemplo, un estado pequeño, veamos Guerrero. Acá solo han recibido 17,000 asuntos. Y recordemos que ellos llevan un año de ventaja, porque ellos fueron segunda etapa. ¿Se acuerdan del mapa? Ellos entraron un año antes que Nuevo León. Veamos, por ejemplo, Ciudad de México. Ciudad de México han recibido 183,000. Es decir, Nuevo León ha recibido, son 7 y 5, o sea, ha recibido más de 12,000 asuntos que la Ciudad de México, a pesar de las diferencias poblacionales. Y ellos tienen una tasa de conciliación mucho menor que acá. La verdad, yo también quedé gratamente sorprendido cuando llegué aquí a Nuevo León. Yo soy de Jalisco. Por ejemplo, veamos la estadística de Jalisco. En Jalisco se han recibido 156,000 asuntos y traen una tasa promedio de 73% de conciliación. Pero yo me llevé una grata sorpresa cuando llegué a Nuevo León porque vi una cultura de conciliación que en otros lados no tienen. No sé si solo es a nivel federal, pero considero que también debe ser a nivel local por precisamente estas tasas de conciliación que se manejan, ¿no? La verdad es que aquí se nota esa cultura del emprendedor que siempre se ha dicho en todo México y donde las empresas pues no se tientan tanto el bolsillo con tal de negociar, de conciliar, ¿no? Y evidentemente se ve también a la hora del pago, ¿no? Mucha formalidad en ese aspecto. Y también lo podemos ver trasladado en otro tipo de estadísticas. Por ejemplo, yo aquí traduzco esta estadística que ven aquí de 6,742 que corresponde a tribunales locales a una gran tasa de conciliación. Si se fijan, el tribunal local ha recibido en estos casi 3 años 16,982 asuntos. Pero de esos, solo ha emitido 2,222 sentencias. Todos los demás asuntos han sido resueltos fuera de sentencia. ¿Qué quiere decir eso? Que estos 6,742 asuntos, en su mayoría, han sido conciliaciones.
¿Por qué? Porque recordemos que también los tribunales locales pues no llevan asuntos de seguridad social y ellos es muy complicado que desechen una demanda, a diferencia de los federales que los conflictos de seguridad social pues hay requisitos de procedibilidad muy estrictos que la Corte ha avalado y pues que se tienen que cumplir y si no se cumplen pues se tiene por no presentar la demanda o se desecha, ¿no? Pero la verdad es que me sorprende bastante esta tasa de los locales de que quiere decir que también concilian mucho en sede judicial. Y lo mismo sucede también con nosotros, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, 3.961 asuntos resueltos fuera de audiencia. En su mayoría, considero que este número pues, corresponde a desechamientos de asuntos de seguridad social que no cumplen precisamente con los requisitos del 899-C de la Ley Federal de Trabajo que les mencionaba, pero también tiene mucho que ver con conciliaciones que se llevan ya en sede judicial, ¿no? Entonces, definitivamente, en este nuevo modelo de justicia laboral y en la implementación que ha tenido en Monterrey, ha tenido un excelente resultado en materia de conciliación. Por lo menos esa es la perspectiva que yo tengo. Y pues con eso cumpliríamos con una de las finalidades. Recordemos que básicamente el nuevo modelo se sustenta en 3 pilares. El primero sería la conciliación, el segundo la mejora de los derechos colectivos de los trabajadores y el tercero, el nuevo procedimiento de justicia laboral. Entonces, por lo que ve el primer pilar, yo veo cimientos muy firmes y que seguramente van a ser replicados o ya están siendo replicados en todo el país. Y lo vemos tanto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares como en la nueva ley de métodos alternos de justicia, de métodos alternos de solución de conflictos. Si bien no se estableció como un requisito prejudicial en estas materias por personas que participaron en la discusión de los mismos, se dijo que no se incluyeron, como sí fue en la materia laboral, por cuestiones presupuestarias y la distinción que hay entre poderes judiciales, pero que sí se tiene la intención de que sea un requisito prejudicial para casi todas las materias en nuestro país, especialmente que se incursione en materia sobre todo mercantil y civil y familiar. Que tiene el mayor grado de litigiosidad de acuerdo a las estadísticas de los tribunales. Bueno, continuando, otro de los problemas que se detectó en estos diálogos de la justicia, diálogos por la justicia cotidiana, era sancionar los casos de simulación, de abandono, de empleo que simulan despido. Y su correlacionado con sancionar los casos de despido injustificado que simulan una renuncia. Si se fijan, aquí todos tenían o estos puntos de los diálogos, tenían 2 partes, ¿no? Un abuso por parte del patrón y un abuso también por parte de los trabajadores de las figuras que el derecho les otorga por esa condición de vulnerabilidad que se presume tienen los mismos. Entonces, evidentemente había una simulación, por ejemplo, de los trabajadores de abandonar el empleo y luego venir alegando a tribunales que los habían despedido. O bien, casos de despido injustificado simulando una renuncia, es decir, al inicio del trabajo o cada año te hacen firmar hojas en blanco y luego vienen a tribunales a alegar que no fuiste despedido, que en realidad renunciaste cuando tú habías firmado una hoja en blanco y pues simplemente imprimieron sobre esta una renuncia o emitiste tu renuncia posfechada, ¿no? Eso también era muy común. El cuarto punto también, combatir los casos de ofertas de reinstalación únicamente para ocultar un despido injustificado, ¿no? Acuérdense que con esta reversión de la carga de la prueba, pues era muy dable que ofreces el trabajo, reviertes la carga de la prueba y si no lo aceptas, pues va a ser improcedente de tu acción y yo hago como que te reinstalo y tú haces como que te despido y era la verdad un juego de nunca acabar. Un verdadero concurso de mentiras, lo que se transformaba o lo que se veía en las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Cómo se ha combatido esto? La verdad es que yo ya en muy pocos asuntos he visto que, por ejemplo, patrones lleguen con cartas de renuncia cuando el trabajador las haya firmado en blanco. La verdad es que yo aquí en Nuevo León sí apliqué la de haz fama y échate a dormir. Uno de los primeros casos que resolví de una empresa muy grande de alimentos, me presentaron uno así. Y yo creo que ellos ya sabían que la mayoría de los dictámenes pues son no conclusivos. Realmente es muy complicado para un perito o es imposible para un perito determinar si, por ejemplo, la firma está sobrepuesta sobre la impresión. Pero, ojo ahí, yo de lo que me agarré fue de la tendencia que tenía, porque si bien el dictamen no es conclusivo,
paréntesis ahí, recuerden que ya no hay 3 peritajes, ya solo es un dictamen. Antes, pues estaba el dictamen de la parte actora, el dictamen de la parte demandada, y como no se ponían de acuerdo, venía el dictamen del perito tercero en discordia, ¿no? Para eliminar esos problemas, se creó una unidad de peritos judiciales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, que con la reforma ahorita y con las cuestiones presupuestarias, pues ya no tenemos tanto dinero para hacer peritajes y ya estamos complicándonos ahí un poco con las fechas, pero por lo menos hasta hace unos meses estaba funcionando bastante bien. Teníamos dictámenes certeros y prontos para todo, y sobre todo también en su mayoría gratuitos para las partes. Creo que eso abonaba bastante a solucionar los conflictos. Entonces, retomando el caso que les platicaba, yo sabía que el dictamen iba a salir no conclusivo, pero ya en la audiencia de juicio pues le pregunté al perito cuál era la tendencia que tenía de acuerdo a su dictamen, si la firma había sido plasmada antes de la impresión. Y con eso ya el perito me dijo, no, pues sí, la verdad es que sí hay una tendencia clara para establecer eso. Si bien el dictamen no es conclusivo porque existe evidencia que puede ser puesta la firma antes o después, lo cierto es que sí hay una tendencia para establecer que fue antes de la impresión. ¿Y cómo se sabe esto? Pues cuando hacen el dictamen toman varias fotografías, lo hacen con una cámara y dependiendo de la luz lo ponen de este ángulo, lo ponen de este ángulo, lo ponen de este ángulo, también hacen con microscopio. El chiste es que, pongamos un ejemplo, de 4 fotografías, 3 me establecían que la firma había sido antes que la impresión. Entonces, con esa tendencia o con esa probabilidad, si quisiéramos un 3-4, perdón, 3-4, perdón, pues había una tendencia muy clara de que la firma sí había sido puesta antes de la impresión, como lo alegaba el actor, y en ese sentido se resolvió a favor del mismo. Y evidentemente, como ya lo establece el artículo 48 bis, también se multó a la patronal, y la patronal hasta eso se portó bastante bien, pagó la multa, aceptó la multa, también giré oficio al Ministerio Público Federal por la comisión, como lo establece la ley, no objetaron esa, no se fueron al amparo indirecto, y al final terminaron conciliando el asunto. A partir de ese caso, supongo que funcionó, no sé si se corrió la voz, pero realmente no me han llegado ya renuncias de ese tipo. Eh, ha sido el único dictamen que he hecho, y después de esa vez, porque también fue una multa como de 50 y tantos mil pesos, ya no se me volvieron a presentar. Entonces, por ese lado, por eso les digo, o sea, ya prácticamente van 3 años y solo he tenido un dictamen o un caso de ese, pues creo que ha funcionado el combate a ese tipo de simulaciones de las renuncias, ¿no? En cuanto a las simulaciones de despido, la verdad sí me ha costado un poco, sí ha costado un poco más de trabajo, sobre todo porque esto se prueba a través de testigos. Ahora, ya con la formalidad que tienen los nuevos procedimientos, por ejemplo, aquí tienen una foto real de cómo es un tribunal laboral, pues ya lo sientas, ¿no? Aquí en medio, frente al juez, pues ya impone. La mayoría de las personas que van y declaran ahí, les impone el hecho de que tengas varias cámaras grabándote, que te veas en la pantalla, que sepas que te están grabando todo lo que estás diciendo, y más aún cuando te está diciendo el juez y el secretario que si mientes te puedes ir preso de 4 o 5 a 12 años de prisión, y también una multa de 300 a 500 días de salario, ¿no? Entonces, todo eso impone. Eh, Incluso testigos que se podrían entender como muy aleccionados terminan cediendo si realmente el abogado va preparado para hacer un interrogatorio adecuado, o la contraparte para hacer un interrogatorio también de forma insistente o adecuada para llegar a la verdad de los hechos. Eso sin socavar que bajo el nuevo modelo de justicia laboral, pues los jueces ya somos, por lo menos su servidor, somos mucho más proactivos, y por lo general también preguntamos a los testigos o a los absolventes y a los peritos incluso cuando tenemos dudas, ¿no? No nos quedamos únicamente con lo que dicen las partes. Acá creo que es importante mencionar, a diferencia de la materia penal que rige el principio de contradicción, si ustedes ven el 685 de la Ley Federal del Trabajo, no existe el principio de contradicción en este modelo de justicia. Recordemos que el principio de contradicción es que el juez solo puede fallar con base en lo que le digan las partes, no hay suplencia.
¿no? Como quien dice, o no hay esa proactividad que sí tenemos nosotros. Acá nosotros no estamos limitados por ese principio o se entendería más laxo el principio de contradicción para únicamente en todas las fases del procedimiento estarle dando intervención tanto al actor como al demandado para que manifieste lo que su interés convenga, sin perjuicio de que el juzgador también haga las intervenciones que estime necesarias e incluso recabe las pruebas para conocer la verdad. Hay una línea muy delgada entre esa actuación proactiva, cuándo es una actuación proactiva válida y cuándo se está supliendo a las partes en sus cargas procesales, por ejemplo. La verdad es que todavía no encontramos esa línea, hay muy pocas tesis que hablan sobre ello, pero pues lo que nosotros, o por lo menos su servidor, trata de hacer es actuar de buena fe. Si tengo duda sobre algo que no me queda del todo claro, porque eso sí sigo viendo todavía, omisiones de las partes. A veces no tanto mentiras, sino que te omiten hechos. O sea, convenientemente te dicen lo que ellos quieren que escuches, pero tú como servidor y como tienes tanto contacto con tantos asuntos, pues tienes ese colmillo para detectar que te están ocultando algo, y es ahí donde tal vez empiezas a ser un poco más insistente en las pruebas o en las preguntas que haces para realmente conocer toda la verdad al fin de resolver pues el conflicto en su completitud, ¿no? Por ese lado creo que también se ha hecho o se ha avanzado bastante. Ya no veo que sea tanto el concurso de mentiras que antes se podía ver en los procedimientos anteriores. Creo que ya es un poco más complicado. Luego continuamos con los puntos de estos diálogos. En ellos se detectó también que se debía sancionar a las partes que se conducen con falsedad. Ya les he mencionado el artículo, sobre todo el 48 se reformó en sus últimos párrafos y también se adicionó el 48 bis que sanciona por parte de los trabajadores, por ejemplo, cuando falseen información en relación a salarios y prestaciones extralegales, ¿no? Esto creo que sirvió bastante. Ya no veo que lleguen los trabajadores con salarios exorbitantes o inverosímiles. Por lo general están ajustados a la realidad, y si hay discrepancias entre el actor y el demandado, pues se debe a que uno lo cuantifica de una forma y otro lo cuantifica de otra en relación a cómo se integra su salario, ¿no? Pero realmente no he visto mentiras abrumadoras o, ¿cómo se puede decir?, que salten a la vista tan evidentemente como antes sí se podía ver. Luego, también otro error que se detectó en los procedimientos anteriores está el de combatir el abuso del principio de oralidad. Yo diría que ahí está un poco mal redactado, no es el abuso del principio, más bien es que no usaban el principio de oralidad en las juntas, ¿no? Recordemos que también por las cargas de trabajo, pues era muy recurrente, pues que hacías tus alegatos o tus posiciones, todo lo llegabas o le entregabas de la USB o le entregabas el escrito a quien te estaba atendiendo la junta para que lo transcribían simplemente, ¿no? Ahora es todo es oral, y se los digo porque sí, o sea, a pesar de que ya tenemos casi 3 años con este nuevo modelo, hace el mes pasado, por ejemplo, me llegó un abogado que no tenía la menor idea de lo que era el nuevo modelo, me presentó pliego de posiciones por escrito. Le dije, abogado, no le puedo recibir esto, las posiciones tiene que usted formular de forma oral. Ahorita tiene al testigo o al absolvente de frente, usted pregúntele lo que estime necesario. Y yo de todas formas siempre les recomiendo que, de acuerdo a la exposición de motivos, no hagan posiciones. Si la parte, si el testigo va, o en este caso de las posiciones, va el absolvente, hagan preguntas abiertas. Las posiciones no sirven para nada. La gente ya sabe que nomás debe contestar que no a la mayoría de las preguntas que les hagan. Háganle preguntas abiertas. Oye, ¿estabas presente tal día? ¿En dónde te encontrabas tal día? ¿Conoces a fulanito? Dime qué pasó ese día. ¿Sí me explico? Ya sí, obviamente en una confesional sí pueden hacer preguntas sugestivas, ¿no? Entonces ya preguntarle, oye, ¿despediste a fulanito? Sí, no. Entonces, ¿dónde te encontrabas? Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí me explico? Pero que se vaya dando ese interrogatorio. Porque muchas veces también llegan, a pesar de que lo hacen de forma oral, las están leyendo. Y muchas veces las repiten o no se entiende cuando los leen, ¿no? Recordemos que con este nuevo modelo, pues ya no se permite o ya no es tan fácil que se aleccione a una persona. Entonces, yo me fijo que la gente no entiende qué es una posición, yo se los tengo que explicar. Les digo antes de que inicie el interrogatorio. Una posición es una afirmación que va a hacer el abogado y tú me vas a decir si sí corroboras esa afirmación o no la corroboras, ¿no?
Porque si no les dices eso, la gente no entiende. O sea, si de repente llegan y todavía me ha tocado que todavía quieren hacer posiciones como que diga el absolvente cómo es cierto, cómo lo es. Ya perdieron a la persona. Si no es abogado, no les va a entender. Y la ley nos marca que las posiciones tienen que ser formuladas en términos claros y precisos para que puedan ser entendidas sin dificultad. Entonces, incluso ya hay jurisprudencia que dice que esa posición formulada con que diga que es cierto como lo es, se debe desechar, porque es confusa. Entonces, por eso les recomendaría, si va la persona, no hagan posiciones, hagan preguntas abiertas. La exposición de motivos nos lo corrobora, son las que mejor nos ayudan a los tribunales para llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, realmente el principio de la oralidad creo que se ha cumplido cabalmente. Avanzamos muchísimo con el nuevo modelo de justicia laboral. Todas las audiencias, por lo menos a nivel federal, son orales. Se cumplen ya a tiempo, incluso las partes luego se sorprenden de eso, porque si los citamos a las 9:30, empezamos literalmente a las 9:30 y si no llegan, pueden precluirles derechos. Entonces, aguas ahí también. Recordemos que se pueden incorporar en la audiencia ya empezada, pero se van a incorporar en la fase que les correspondía. Si ya, por ejemplo, pasamos en una audiencia preliminar la fase de recurso de reconsideración y no estaban presentes, pues precluyó su derecho para hacerlo valer, ¿no? También aguas con eso. Luego, otro de los puntos de los diálogos por la justicia cotidiana decía, eliminar los vicios y retrasos en la práctica de notificaciones y exhortos. ¿Qué hemos avanzado en esto? Pues con tecnología. Yo creo que sí ha funcionado. No todos han querido migrar a notificaciones por buzón electrónico, pero ya prácticamente todos señalan un usuario para consulta, ¿sí? No es lo mismo la consulta que la notificación, pero prácticamente todos ya tienen su usuario para poder consultar las actuaciones en línea, y eso nos facilita muchísimo. Evidentemente ya no se necesitan trasladar al tribunal. Antes veíamos juntas abarrotadas de personas, de abogados, de personas que tenían que acudir a declarar, etcétera. Ya no, realmente los tribunales ya se ven solos, ¿no? Y eso ha ayudado bastante la tecnología. Yo les recomendaría que sí señalen buzón electrónico, les va a llegar a su correo y de todas formas les dan 2 días para consultarlo. Si no consultan el buzón electrónico, se genera la constancia y se dan por notificados. Pero pues les va a llegar a su correo, entonces les va a llegar una notificación, y modo que no lo estén checando ahí, ¿no? Simplemente es poner a alguien. Y eso también nos ahorra a nosotros muchísimo tiempo, porque y también recursos humanos. Recordemos que los tribunales laborales tenemos una plantilla mucho más reducida que un juzgado de distrito o un tribunal colegiado. A diferencia de un juzgado de distrito que tiene una plantilla de entre 40 y 50 personas y un colegiado de 60, nosotros solo tenemos 17, contando al juez. Solo tenemos 2 actuarios para hacer las notificaciones. Y recuerden que no solo es hacer notificaciones, nuestros actuarios, por lo menos a nivel federal, también tienen que hacer investigaciones de beneficiarios, tienen que hacer embargos, tienen que hacer diligencias, inspecciones, que auxiliar a algún otro tribunal, e incluso también, como somos tribunales federales y tenemos competencia en todo el estado de Nuevo León, pues tienen de repente que ir a Salinas, tienen que ir a Santiago, tienen que ir a Linares, tienen que ir acá, ¿no? Entonces, si se te va un actuario a un lugar como esos, pues ya perdiste un actuario ese día y solo te queda otro. Y si ese otro tenía otra diligencia, pues ya a qué horas hacen notificaciones, ¿no? Entonces, ahí sí les pediría, si ustedes son abogados litigantes, señalen buzón. La verdad es que es mucho más factible y benéfico para ustedes, porque todas las notificaciones que se generen, aún las que no sean de carácter personal, les van a llegar ahí, van a poder estar al día a través de una plataforma informática, ¿no? De acuerdo a las nuevas tecnologías. También es importante mencionar en esto de la tecnología, pues que con la firma electrónica las constancias que contengan evidencia criptográfica ya se las veces de una copia certificada. Entonces, incluso ya no es necesario siquiera que pidan una copia certificada para el secretario que se la selle y que haga una certificación, ¿no? Realmente, si tiene evidencia criptográfica, eso hace las veces de una copia certificada en términos del acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal. Otra parte también importante en cuanto a cómo eliminar vicios y retrasos en la práctica de notificaciones y exhortos es que se cambió el 742 de la Ley Federal del Trabajo y ahora realmente son muy pocas las notificaciones que son personales.
Ya no veo que me combatan tanto eso. Fue un tema recurrente. Afortunadamente la segunda sala lo resolvió rápido y determinó que réplica contra réplica, citaciones para audiencia de juicio o citaciones para audiencia preliminar no se notifican de forma personal. Entonces ustedes tienen que estar al pendiente, si no señalan buzón electrónico, de su boletín o del boletín judicial para saber cuándo vamos a señalar audiencia o cuándo cuándo se les está dando vista para que formulen su réplica. Por eso de ahí también incluso la recomendación de que señalen buzón electrónico, porque aún esas notificaciones que son por boletín se les notificaría a través de su buzón y pues estarían al día con el avance de su procedimiento. Luego tenemos otro punto en estos diálogos de justicia, diálogos por la justicia cotidiana. Dice, eliminar el abuso de las pruebas. ¿Cómo nosotros hemos avanzado eso? O por lo menos yo, no sé si les ha tocado algún asunto conmigo, pero yo sí soy muy dado a desechar pruebas. Creo que era algo que les faltaba. Yo también estuve de alguna manera un poco en algún tribunal, sobre todo de arbitraje y escalafón, y veía que no señalaban o realmente no se hacía un estudio exhaustivo de los hechos no controvertidos. Y es una parte fundamental del nuevo proceso. Si ustedes me preguntaran, ¿qué audiencia es más complicada? ¿Una preliminar o una de juicio? Es mucho más complicada una preliminar. ¿Por qué? Porque en la preliminar vamos a estudiar el asunto. Lo estudias completito, demanda, contestación, réplica contra réplica, incluso si hay alguna dúplica. Estudias cuáles son los hechos controvertidos y cuáles no. Y en base a eso vas a desechar y admitir las pruebas. Porque ya sabes cuál es necesaria y cuál no. Y también incluso derivado de las cargas probatorias que tienen las partes, ¿no? Si, por ejemplo, me están reclamando solo 5 horas extras a la semana, pues ¿para qué quiere el actor la prueba de inspección? No rebasa de las 9, ya por jurisprudencia no tiene la carga de la carga de la prueba es del patrón. Si el patrón no ofrece esa prueba de inspección o no ofrece ninguna otra, pues él tendrá que soportarla. Entonces, esa para mí sería, por ejemplo, una prueba innecesaria, ¿no? De igual forma, si vemos que el salario no es controvertido o la fecha de ingreso o las actividades y demás, pues ¿para qué admitir pruebas de inspección en relación a ello, ¿no? Incluso también pueden ser ociosos algunos testimonios que tiendan a acreditarlo y por lo tanto se podrían desechar. Creo que con eso también se está cumpliendo con este ideal que se tenía, ¿no? De eliminar el abuso en las pruebas. Otro punto de estos diálogos dice, combatir los casos de extorsión o simulación en emplazamientos a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo. Creo que esto ya se eliminó totalmente. Si bien yo tengo la titularidad de un tribunal laboral de asuntos individuales, no vemos nada de colectivo, todo eso se ve en la Ciudad de México. Lo cierto es que, por el dicho de mis compañeros y por algunas estadísticas, he visto que sí se eliminó totalmente este tipo de casos de extorsión o simulación de emplazamientos a huelga. ¿Por qué? Porque cambió la ley. Recordemos que ahora en materia colectiva, antes de emplazar a huelga por firma de contrato inicial, pues necesitan contar con una constancia de representación, es decir, preguntarle a los trabajadores si se quieren ir a huelga. Ya que tienen recabadas este proceso democrático, que también ya debe de ser a través de, podría ser que se cumplan los requisitos de voto personal, libre, secreto, directo, pues ahora sí emplazar a huelga, cosa que antes no ocurría. Primero emplazas a huelga y luego ya viene la prueba de recuento para verificar si efectivamente los trabajadores querían irse a huelga o no. Entonces, con esta reforma se eliminó totalmente este vicio que se contaba anteriormente ante las juntas. Luego dice, otro punto, facilitar la ejecución de los laudos. En este punto, la verdad es que, como les digo, tengo muy pocos obreros patronales, entonces también tengo muy pocas ejecuciones y por lo general aún en ejecuciones llegan a conciliar las partes. Sin embargo, dentro de lo que podría destacar que sí se me ha facilitado para cuestiones de embargo cuando no quieren cumplir, está una plataforma que tenemos en comunicación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través de la cual nosotros le enviamos el oficio y ella hace las gestiones para verificar con todos los bancos en dónde hay una cuenta bancaria y embargar los bienes. Creo que esto ha sido muy efectivo, realmente es poco el tiempo de respuesta y se puede embargar muy, muy fácilmente las cuentas bancarias. Entonces, por ese lado creo que también se ha cumplido bien este requisito. Luego, otro punto decía eliminar contratos de protección. Bueno, creo que también con la reforma y con esta democracia sindical que se creó,
como ya les mencionaba, a través de realmente preguntarle a los trabajadores, tanto por un emplazamiento a huelga como por legitimar los contratos colectivos que se tenían. Recordemos que había estadísticas de hasta 500,000 contratos colectivos en México, y al final de cuentas solo se legitimaron, es decir, solo votaron por los trabajadores porque continuaran esos contratos, alrededor creo que eran como de 120,000. Eso quiere decir que había muchos contratos de protección que eran simulados entre patrones y los sindicatos para favorecer precisamente a los patrones. Creo que también se eliminó totalmente con esta reforma porque con la vigilancia que tiene el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, como los tribunales o el Tribunal de Asuntos Colectivos que está en la Ciudad de México, pues se ha logrado mitigar estos contratos de protección. Y bueno, eliminar normas obsoletas, violatorias de derechos e ineficaces. He visto también que con la reforma, mucha de la jurisprudencia que existía, emitida por la Corte obviamente, se trasladó a artículos o reformas a los artículos de la Ley Federal de Trabajo, con lo que se cumplió también con este requisito. Y luego dice servicio profesional de carrera. Bueno, en el Poder Judicial nosotros ya teníamos la carrera judicial, que precisamente la imparte la Escuela Federal de Formación Judicial, pero también se crea un servicio profesional de carrera en los centros tanto locales como federal de conciliación, para que los facilitadores o los mediadores se capaciten y puedan ascender dentro de la misma. Digo, ahorita ya con la reforma pues se eliminó la carrera judicial para los juzgadores, pero va a continuar para oficiales, actuarios y secretarios por lo menos. Y luego, por último, lo voy a resaltar porque es muy importante para el Estado de Nuevo León, eliminar el uso de los tribunales como ventanilla administrativa. Como les decía, las juntas federales de conciliación y arbitraje, las juntas federales de conciliación y arbitraje están saturadas en trabajo, especialmente las de Nuevo León. Era un foco rojo de cómo se usaba a las juntas como ventanillas de trámites administrativos para el IMSS. Por eso la Corte se puso tan dura con los requisitos de procedibilidad para conflictos de seguridad social. Les voy a enseñar, por ejemplo, todo esto lo recabó, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y dos, la Corte en el amparo 2922, el amparo directo 2922 que resolvió hace algunos años. Fíjense cuántas demandas activas había a nivel nacional, específicamente en rubros de ajustes de pensión y otorgamiento de pensión. De ajustes de pensión había 62,145 y de otorgamiento de pensión 155,790. Esto en 2022. De esa cantidad, de ese total que era más de 200,000, fíjense cuántos eran en Nuevo León. O sea, es una brutalidad. Estas son las juntas de conciliación y arbitraje de Nuevo León. En 2021 recibió 37,538 asuntos. De esos 37,538 asuntos, 34,000 tenían que ver precisamente con pensiones. Es una brutalidad. La gran mayoría de los asuntos tenía que ver con pensiones. Me dirán, bueno, tal vez era porque las personas, pues aquí el IMSS no funcionaba bien o negaba muchas pensiones. Pues no, de acuerdo a este informe que les digo, lo hizo la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en Nuevo León, fíjense cómo la Junta, la 19 y la 20 eran los que tenían más asuntos. En conjunto tenían 50,000 asuntos en 2022. De estos 200,000 a nivel nacional, 50,000 estaban en Nuevo León. Y como ya les dije, la mayoría eran de ajustes de pensión o de otorgamiento o modificación de pensiones. Incluso, digo, aquí no les traigo el dato, pero según la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, todos estos asuntos tenían que ver con un fraude que se hacía al IMSS. Perdón, que se hacía al IMSS. Ustedes recordarán, porque pues, hubo publicidad, todavía de repente veo algunas paredes que quedan, donde promocionaban que te modificaban tu pensión. Por ejemplo, tenías una pensión de 3,000 pesos y falseaban información, decían que en realidad te habían calculado mal tu pensión, que tu salario promedio no era de 50 pesos, sino era de 3,000 pesos al día, y que en realidad no tenías 500 semanas, que en realidad tenías 2,700, ¿no? Y su única prueba era una inspección al expediente personal. Y como había algunos criterios que avalaban esta situación, pues llegaban al IMSS con esta prueba de inspección, no exhibían el expediente personal porque no existe el expediente personal. Hay muchos expedientes personales regados por todas las unidades médicas familiares y lo único que podían exhibir era el SINDO y el CAO,
y bajo algunos criterios pues no era suficiente, entonces tenían presuntivamente ciertos los hechos que narraba el actor y por tanto el salario promedio que había dicho y las semanas de cotización. Entonces subían pensiones de 3,000, de 5,000 pesos a 20,000 o a más. Era una estafa monumental. De acuerdo a datos de la propia Secretaría, así de rapidito que hicieron ese informe, 6,000 millones de pesos al año se le iba al IMSS en este tipo de pensiones fraudulentas. Y hay fuentes que dicen que en realidad eran más de 20,000 millones de pesos que se le iba al IMSS en este tipo de pensiones. Por ahí dicen las fuentes que hubo despachos que se hicieron millonarios con esto. Ahora, la verdad es que cuando llegamos nosotros a Monterrey, prácticamente nos siguieron presentando esto, la mayoría las desechamos o empezamos con algunos criterios para desincentivarlo. Y los que alcanzamos a resolver, pues evidentemente salieron en contra. Afortunadamente, meses después de que nosotros ingresamos y que empezamos con todo a ver todo este foco rojo aquí en Nuevo León, la Corte emitió este criterio, que les digo es el amparo 2922, el amparo directo 2922 de la segunda sala, donde avaló que no era suficiente la presunción de la prueba de inspección, sino que en todo caso la parte actora, si alegaba un salario mayor o semanas no reconocidas, tenía que traer una prueba directa, por lo menos para sustentar que el patrón existió, porque realmente de repente te ponían patrones inexistentes desde 1972, 1980, incluso llevan al absurdo de ser tan cínicas las demandas que, por ejemplo, te ponían, yo trabajé para Patito SADCB, de tal fecha a tal fecha, para Patito A de tal fecha a tal fecha, para Patito B de tal fecha a tal fecha, solo le cambiaban una letra, o sea, le ponían la misma denominación, solo le ponían una A, B, C, D. Era ilógico que existieran esas empresas, no existía ninguna prueba ni nada. Entonces, imagínense también, terminaban condenando al IMSS y como el IMSS tiene solo 5 años para reclamar los capitales constitutivos, pues ya estaba prescripto. O aun cuando consideraran que la prescripción iba a correr a partir de la fecha de la emisión de la sentencia, pues la empresa era inexistente, nunca iba a poder cobrar esos capitales constitutivos, ¿no? Entonces, la verdad es que era un fraude monumental al instituto y por eso la Corte se terminó poniendo tan rígida con los requisitos de procedibilidad del 899-C. Ay, se me fue el tiempo muy rápido. Ya no me acuerdo si era 1 hora o 1 hora y media. Pero bueno, prácticamente ya les dije a grandes rasgos cómo avanzamos. Otra cosa importante también que les quiero decir es que los tribunales laborales federales somos hijos del TEMEC. El TEMEC es nuestro papá. Específicamente en el capítulo 23, en el anexo 23A, se estableció la creación de tribunales laborales independientes. Incluso en el contexto de esta reforma judicial, por eso se hablaba mucho de que violaba el TEMEC, porque nosotros habíamos nacido derivado de ello y literalmente dice la creación de tribunales independientes porque se consideraba a las juntas de conciliación y arbitraje que no cumplían con este requisito por la conformación que tenían. Entonces eso también creo que es un antecedente muy importante que lo tengan presente para entender este nuevo modelo de justicia laboral. Ya les hablé de la conciliación, ya les he hablado de los derechos colectivos y los principios constitucionales que se plasmaron específicamente en relación a la democracia sindical a través del voto personal, libre, secreto y directo, que también ya fue avalado por la Corte como constitucional y que no viola derechos de los sindicatos. Ahora, en cuanto a la justicia laboral, pues ya sabemos que las juntas de conciliación y arbitraje dejaron de recibir asuntos a partir de que nosotros iniciamos funciones y pues que ahora tenemos un nuevo procedimiento que a grandes rasgos se los podría resumir de esta manera. Tenemos un procedimiento ordinario con una fase escrita y una fase oral. La fase escrita se comprendería por la demanda, la contestación, la réplica, la contrarréplica y algo que yo le llamo la dúplica. Esta dúplica solo se da en caso de que en la contrarréplica se hayan ofrecido pruebas, se le vuelva a dar vista a la parte actora para que se pronuncie sobre las mismas. Y en su caso, pues ya se cita a la audiencia preliminar. La audiencia preliminar tiene la finalidad de depurar el procedimiento, admitir y desechar pruebas y preparar aquellas que lo necesiten, ¿no? Dentro de la depuración del procedimiento tenemos que se puede analizar la legitimidad, se analizan los incidentes o en ese momento se interponen de forma oral, se analiza también en caso de que se promueva algún recurso de reconsideración en contra de los actos del secretario instructor. En este punto también es importante decirles que ahora la fase escrita, es decir, de la demanda a la contrarréplica, puede ser llevada de forma exclusiva por los secretarios instructores, sin la firma del juez. El juez técnicamente interviene hasta la audiencia preliminar. Esto para
de quitarle un poco de trabajo al juez y que sea el secretario el que se enfoque. Y si ustedes consideran que el secretario hizo algo mal, pues tienen este recurso de reconsideración para combatirlo, ¿no? También se analizan excepciones dilatorias, que puede ser una excepción de competencia, que puede ser una excepción de oscuridad, ¿no? Creo que son las más recurrentes. Se fijan, como ya les había dicho, los hechos no controvertidos, se admiten y se desechan pruebas y se preparan aquellas que lo necesiten, ya que sea que se cite a testigos, que se mande una pericial, se solicite algún informe o se fije fecha para que se lleve a cabo alguna inspección. Luego viene la audiencia de juicio, que básicamente es desahogar las pruebas que lo requieran, especialmente las testimoniales, periciales o confesionales. Terminas el desahogo, siguen los alegatos, también de forma oral, y luego, en teoría, se dicta sentencia. La verdad es que la sentencia es demasiado complicada, y más con los requisitos que pone el 840 y 841 de la Ley Federal de Trabajo, y pues con todo lo que te ponen no la puedes dictar por escrito, incluso también por las cargas de trabajo es muy complicado dictarla por escrito, entonces nos atenemos a la regla de dictarla mejor por escrito dentro de los 5 días siguientes. En el procedimiento especial se puede llevar a cabo el mismo procedimiento que en el oral, pero también puedes hacerlo como en este procedimiento especial que les pongo aquí en segundo término, a través del cual todo se lleva por escrito. Porque acuérdense que los conflictos de seguridad social son muy sencillos y básicamente se reducen a un punto de derecho si le corresponde o no el otorgamiento de una pensión. Es decir, no tienes que comprobar hechos a través de testigos, sino cuestiones de derecho, si cumples o no con los requisitos, con las pruebas documentales que exhibes. Entonces, en vez de una audiencia preliminar, vas a tener un auto de depuración que va a ser exactamente lo mismo que una audiencia preliminar, pero por escrito, y incluso también los alegatos pueden ser por escrito, les da 5 días a las partes para que los viertan, y la sentencia también es por escrito, ¿no? Ese también sería un tipo de procedimiento especial exclusivamente llevado de forma escrita. Entonces, si bien el procedimiento en su mayoría es oral, pues también tenemos ciertas excepciones. Ya les he hablado también de algunas estadísticas. La verdad es que Nuevo León considero que es un referente a nivel nacional. Tenemos muy buena tasa de resolución. Por ejemplo, somos el más alto de todo el país. Tenemos una tasa de resolución del 78%. Por ejemplo, si yo me voy con algunos otros estados, cualquiera que me digan, por ejemplo, Jalisco, ¿qué tasa de resolución traen los tribunales federales? Ellos traen el 71%. Me voy a un estado más pequeño, eh, vamos a ver, Guerrero, trae una tasa de resolución de 35%. La verdad es que es muy baja. Recuerden que nosotros tenemos el 78% de resolución. Vámonos a Chiapas, por ejemplo. Ellos traen una tasa de resolución de solo el 52% de asuntos. Es decir, esto es en relación a lo que ingresa con lo que egresa, ¿no? ¿Cuántos asuntos llegaron? ¿Cuántos asuntos sacaste? ¿No? Ese es el porcentaje al que me estoy refiriendo. Realmente tenemos la mejor tasa de resolución de todo el país. Estados, por ejemplo, como Durango, ellos traen un 48% de resolución. Vamos, por ejemplo, a Baja California, ellos traen el 49%, y así me podría seguir. Por ejemplo, en Ciudad de México, ellos traen un 63%. Nuevo León es el que tiene el más alto de todo México, con un 78%. Incluso estos son datos a abril de 2025. En marzo o febrero traíamos el 83% de resolución. Entonces, la verdad es que creo que también se ha avanzado en eso, y precisamente se nota en que nosotros resolvemos. Por ejemplo, yo ahorita estoy resolviendo los asuntos obrero-patronales que me llegaron en enero o febrero. Evidentemente que no haya alguna pericial. Si hay alguna pericial, pues sí suelen tardarse un poco más. Pero pues traigo, por lo menos en mi tribunal, una tasa de resolución para conflictos patronales de empresas normalitas de 4 o 5 meses. Incluso para los de seguridad social, traigo una tasa de resolución entre 2 y 3 meses. Entonces creo que también por lo menos su servidor sí ha cumplido cabalmente en ese aspecto, o se ha cumplido con el nuevo modelo. Entiendo que no todo es perfecto y que pues obviamente hay algunos criterios que podrían ser cuestionables, pero por lo menos respecto a lo que les comentaba de los diálogos por la justicia cotidiana, creo que se han abatido la mayoría de los vicios que se contaban con el modelo anterior a través de los nuevos procedimientos que se llevan pues ahora con los tribunales. Y bueno, no sé si era una hora o una hora y media, pero si no, de cualquier forma, quedo a sus órdenes para alguna pregunta que tengan o algún comentario. Muchas gracias, maestro. Doctor Julio Ortega, le cedo el uso de la voz.
Déjame ver en el chat también a ver si... Continúen, Ernesto Sánchez. Pues bueno, no sé si nuestros asociados tengan alguna pregunta, pero que sea de fondo. No queremos preguntas, ustedes están preparados y capacitados. Si alguien desea en este momento formular alguna pregunta de fondo, está abierto. Doctor Julio, más que presentar, un servidor desea felicitar al doctor Velasco. Lo he conocido en su papel de impartidor en el tribunal que está a su cargo y es un buen, excelente juzgador. Y es correcto, como él lo afirma, de la potestad que tiene el juzgador para poder cuestionar a los atestes al momento de comparecer y poder ampliar su interrogación en relación a aspectos que están confusos o que se advierten cierta preparación de los postulantes en un ánimo de obtener una ventaja procesal. Entonces, el dispositivo que sanciona y le faculta al juzgador es la fracción quinta del artículo 815 de la ley laboral. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cidrián. ¿Alguna otra intervención, asociados? Bueno, pues la verdad es que no nos resta más que agradecer, doctorando Ruiz Velasco, su señoría, y para tal efecto, el Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento al maestro don Raúl Ruiz Velasco por su destacada participación como ponente en el seminario Derecho Laboral y Nuevo Sistema de Justicia, con la exposición del tema El nuevo modelo de justicia laboral a 3 años de su implementación en Nuevo León, contribuyendo el fortalecimiento del conocimiento jurídico y a la formación continua de profesionales del derecho. Dado y entregado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los 17 días de junio de 2025 y suscrito por el doctor don Pedro García Cantú en su calidad de presidente nacional de esta honorable institución, Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, Asociación Civil. Y pues le agradecemos, su señoría, ya en próximos días le haremos entrega física de este humilde reconocimiento que de manera virtual se está transmitiendo y que lo haremos llegar para vosotros de manera física. Y pues le agradecemos. Muchas gracias a todos los asistentes y el día de mañana los esperamos con otro ponente del lado de los litigantes, que es el maestro Gilberto Chávez Orozco, y los esperamos en punto de las 19:30 horas. No falten, ese aprendizaje para todos. Muchas gracias y les deseo que tengan excelente noche de martes. Muchas gracias a todos.